Las tres etapas del conocimiento real. 418. Hemos llegado así al punto en que solo cierto tipo de experiencia superintelectual, es decir, cierto tipo de experiencia mentalista, puede justificar nuestra declaración de que esta mente amada es consciente y factible de realización en un sentido positivo. El diccionario nos da la definición de realizar: sentir tan vívida o fuertemente algo como si fuera real, adquirir por propia experiencia, lograr algo como resultado de un trabajo o esfuerzo. En consecuencia, marcharemos ahora hacia las tres frescas aguas de dicha realización personal de la mente amada, dejando a nuestras espaldas el árido desierto de la simple especulación. Por lo tanto, hablaremos ahora de las formas y medios de obtener este tipo de experiencia. No es suficiente asegurar una convicción intelectual de la verdad mentalista, tenemos también que asegurar una experiencia práctica de esa verdad. Pero el mentalista, que desea ascender desde su yo personal al yo superior universal, debe adquirir alas. Ningún animal posee este ojo interno mental que tiene el hombre. Por lo tanto, ningún animal puede contemplar la esquiva realidad de la pura mente amada, que constituye la esencia ignorada de su propia naturaleza. La apertura de esta nueva y trascendental facultad, la visión interior, brinda la única oportunidad al ser humano, oportunidad que podemos perder en la persecución de las cosas efímeras o capitalizar en la búsqueda de las verdaderas o reales. 419. Ahora bien, manifestación significa limitación. Cuando la imaginación creadora manifiesta un universo, tiene que manifestar un universo limitado. Cuando el yo universal superior proyecta a la persona, tiene que autolimitar un fragmento de su propia conciencia y existencia. Cuando la persona se vuelve hacia su interior, aspirando a la contemplación y cumplimiento de su propio origen y naturaleza, en ese momento tiene la posibilidad gloriosa de llevar a cabo la promesa última de su propia limitación, su involución. Esto necesariamente implica desprenderse conscientemente de los 5 sentidos que contribuyen fundamentalmente a producir la ilusión materialista. Sin esto no puede haber realización personal del mentalismo. 420. Tenemos que aprender el arte de apartarnos de la existencia sensual y superficial, es decir, de los sentidos. Esto se logra a través de una deliberada autodisciplina. Las 3 principales formas en que el mentalismo obtiene esta disciplina liberan al hombre de dicha existencia sensual y además le desarrollan la visión interior. Son 3 formas paralelas, no consecutivas. Son, primero, la reorientación del pensar. Segundo, la reorientación de la actividad práctica. Tercero, la reorientación del sentimiento. La primera se logra gracias a unos ejercicios de carácter mentalista que describiremos al final de esta primera parte. La segunda se obtiene gracias a una cierta abnegación de la voluntad personal que describiremos en la segunda y tercera parte de este libro. La tercera se logra educando la atención por medio del empleo de ejercicios regulares de meditación metafísica o yogi que describiremos a continuación. Yoga es un término de doble significado, denominado tanto el proceso cuanto el resultado a que ese proceso conduce. Yoga como conjunto de prácticas mentales es una cosa y yoga como condición unificada de la mente que resulta como fruto final de dichas prácticas es otra cosa. Yoga como proceso exige constantes esfuerzos por lograr la concentración mental dirigida hacia adentro. Como resultado, proporciona al practicante una serena condición en la que los pensamientos desaparecen, revelando así el trasfondo real que la actividad constante de los pensamientos oculta. Cuando la mente individual está activa, tenemos pensamientos. Cuando está quieta, los pensamientos se evaporan. Muy pocos han alcanzado alguna vez conscientemente esta completa quietud, el estado natural de la mente. Y por lo tanto son pocos los que realmente saben qué cosa es en verdad. 421. ¿Quién no ha perdido alguna vez en un agradable recuerdo o se ha sentido completamente absorbido por un trabajo intelectualmente grato? ¿Quién no se ha perdido entonces toda noción del tiempo, hasta de las circunstancias exteriores, olvidándose además de sus preocupaciones y hasta dejando de percibir un dolor físico?
Esto alguna vez le ha sucedido a casi todos. En momentos así, han estado practicando sin saberlo la meditación metafísica o yoga. Este tipo de experiencias son realmente los principios de la experiencia yoga, solo que en el yoga es una experiencia deliberada y controlada, mientras que en el caso común al que hemos hecho referencia se trata de algo involuntario que no se puede controlar. 422. La clave del éxito en yoga depende en parte de la natural capacidad para la concentración y en parte de la energía que apliquemos, pero muy especialmente del repetido y regular autoentrenamiento. La teorización es inútil. Uno debe sentarse a practicar diariamente esta meditación metafísica o yogi. Si se la hace correcta y regularmente, incluso durante solo 6 meses, se lograrán buenos resultados. Hay que convencerse de que poniendo en práctica las reglas del yoga se llegará a gozar los frutos del yoga. 423. Pero la meditación metafísica o yogi exige un lugar y un momento adecuado, pues debe convertirse en un hábito tan regular y agradable como el hábito del comer. Esta práctica no puede quedar librada a momentos casuales o a las horas en que no sabemos qué hacer. Es necesario hacer un reajuste del programa de diario. Es posible que esto ocasione algunas molestias al principio, pero los resultados serán una recompensa de gran valor. El hábito rige la vida humana. El hombre que ha aprendido el secreto de crearse nuevos hábitos está capacitado para controlar aquello que controla la vida. Y la meditación metafísica o yogi está entre los mejores hábitos que el hombre pueda adquirir. No solo recalcaremos, sino que lo haremos con gran énfasis, sobre el valor y urgente necesidad de introducir este hábito en la vida moderna. Por supuesto que habrá dificultades para conseguir un poco de tiempo. La mayoría de las personas ha construido una red de actividades y placeres de la cual no les es fácil escapar. Pero si bien algunas de estas actividades son fundamentales, otras no lo son. Es necesario desarrollar un sentido de la proporción. El mismo hombre que se queja de que después de un día de trabajo ineludible y urgente está muy cansado como para dedicarse a la meditación metafísica o yogi, nos dirá, cuando le propongamos que lo haga por la mañana, que entonces está demasiado ocupado en vestirse y tomar el desayuno. Al final llegará a la conclusión de que nunca podrá dedicarse a esa meditación. Pero no bien alguien le asegura beneficios positivos, esa persona se las arreglará para conseguir un poco de tiempo. Eliminará alguna actividad superflua, o se levantará más temprano, o hará alguna otra cosa. Por consiguiente, es necesario un cambio de actitud mental hacia la meditación metafísica o yogi. Estos ejercicios deberían realizarse al principio a diario, y en el mismo lugar y a la misma hora. Pero cuando se ha alcanzado un cierto progreso, puede transgredirse esta norma y practicar meditación en cualquier lugar y momento. No es necesario el monasterio. Es mejor una habitación en la que a solas puede entregarse a este ejercicio durante media hora de la mañana o de la tarde. El progreso que se logra en un monasterio muchas veces es ilusorio y no soporta la prueba del mundo exterior, mientras que los adelantos que se obtengan en medio de la vida y obligaciones habituales, a pesar de la oposición del medio ambiente, son persistentes y duraderos. 424. Hay ciertos estorbos físicos que perturban estos ejercicios y que mientras están presentes pueden atraer la atención, alejándola del verdadero propósito. El primer estorbo es el ruido. Todo sonido exterior resulta magnificado durante la inquieta quietud de la meditación. Es por lo tanto indispensable encontrar un lugar silencioso. El hombre que medita debe aislarse para alcanzar sus metas superiores. El segundo impedimento es el movimiento activo y la repentina irrupción de otras personas. No debe ser perturbado durante estas prácticas. Estas normas se refieren, claro está, a los primeros esfuerzos del aspirante. A medida que avance, estos estorbos irán perdiendo importancia. El tercer problema es el balanceo del cuerpo, que resulta más perturbador cuando es la cabeza la que se balancea. Es necesario mantener derecha la columna vertebral. Si se utiliza un banco o una silla, debe tener la altura adecuada como para que los pies apoyen firmemente en el piso. La espalda debe estar apoyada en el respaldo de la silla o en la pared. Esto es indispensable porque cuando se alcanza la etapa más elevada de la meditación metafísica o yoga es necesario tener el cuerpo firme, pues la conciencia entra en un estado delicado y sensible donde el más mínimo movimiento del cuerpo puede desbaratar los logros. Esta es la razón por la cual los yogis indios del Himalaya adoptan la postura de piernas cruzadas con los tobillos entrelazados. 425. El cuarto impedimento es una salud endeble. Los dolores, la inquietud y el mal funcionamiento del cuerpo pueden ser lo suficientemente fuertes como para distraer la atención, de modo que resulte
imposible la meditación. Los estudiantes que tengan este problema deberán echar mano de toda la ciencia actual y de los conocimientos y ayudas ortodoxas y heterodoxas, sin olvidar que en esta región la ley de atracción especial de la imaginación creadora es frecuentemente muy activa. Sin embargo, paradójicamente, muchas veces ha sido la enfermedad del cuerpo la causa de la dedicación a estas prácticas meditativas. A veces, pero no siempre, estos obstáculos físicos son más fáciles de remediar que los emocionales. Los trastornos emotivos, los estados de depresión o desesperación, los sentimientos de pasión o amargura, incluso una imaginación demasiado errátil, pueden interferir en la meditación. Por consiguiente, el estudiante desde el principio de su práctica debe al principio de su práctica procurar apartarse de todo pensamiento acerca de sus asuntos personales, excluir toda clase de recuerdos agradables o dolorosos y apartar la atención de los negocios o intereses del día durante el periodo dedicado a la meditación. 426. Un común obstáculo entre los trabajadores de la ciudad como reacción frente a la velocidad, el barullo y el ajetreo del día es el agotamiento mental. Aunque algunas personas encuentran que su misma fatiga es una ayuda que facilita la meditación metafísica o yógica porque les proporciona el descanso y relajación necesarios, otros encuentran que una mente cansada no les permite lograr esta meditación. En este caso es mejor abandonar el ejercicio hasta sentirse plenamente restablecidos, o si no les es posible lograrlo, será necesario abandonar por ese día dicha práctica. Un medio útil de restablecimiento consiste en descansar por unos pocos minutos acostados en una superficie completamente lisa y con las piernas y los brazos totalmente relajados, respirando pausada y rítmicamente y aspirando profundamente. No debe usarse almohada ni ningún otro apoyo para la cabeza. 427. Otro impedimento físico es la impaciencia. Los primeros ensayos en meditación metafísica o yogi transcurren tan lentamente y producen tan pocos beneficios que la mayoría de los practicantes pronto abandonan los ejercicios. Dicha impaciencia surge naturalmente del conflicto de verse tironeado en dos direcciones opuestas al mismo tiempo. Sus pensamientos no están acostumbrados a dirigirse hacia adentro, concentrándose en algo que parece vago, remoto e irreal, ya que por lo contrario están muy acostumbrados a dirigirse hacia afuera, concentrándose en el mundo de las cosas definidas y bien recortadas. Es más fácil renunciar a semejante lucha desigual que continuarla. En consecuencia, los estudiantes deben adquirir la virtud de la paciencia si es que quieren algún día gozar de los frutos del conocimiento. Todo aspirante debe, desde el principio de su práctica, grabar en su mente la segura esperanza de que si la realiza con profundo interés, es seguro que los resultados sobrevendrán. Cuando alguien aprende los fundamentos de un nuevo arte, como el de andar en bici, comprende que hay muchos detalles característicos que lo asemejan a los comienzos de la meditación metafísica o yogi, así como la bicicleta corre hacia atrás y hacia adelante, de un lado para otro, a pesar de los esfuerzos para guiarla y a pesar de la dirección voluntaria que el que la maneja quiere imponerla. Así también los pensamientos van de un lado a otro, saltando de un objeto a otro objeto durante la meditación, a pesar de los esfuerzos y de la voluntad del aspirante. La monótona necesidad de repetir la práctica, el inevitable dolor de las caídas que caracterizan los rudimentarios intentos de manejar una bicicleta, tiene su contraparte mental en las características para practicar la meditación. Pero llega el día feliz en que, como por arte de magia, el practicante de una de estas artes descubre que puede manejar con seguridad y en forma recta su máquina, y el practicante del otro arte descubre que puede controlar sus pensamientos, concentrarlos y orientarlos de manera firme. 428. Las primeras etapas del yoga son etapas de concentración. La perfecta concentración de la atención es una de las claves esenciales del éxito. A menos que el pensamiento y el sentimiento se orienten en canales bien definidos, son como el vapor que se esparce en el aire en todas las direcciones, en lugar de ser el vapor que impulsa una locomotora de 100 toneladas. Esta simple lección técnica encierra una verdad analógica para el estudiante. Este debe aprender cómo enfocar la energía de su propio pensamiento en una sola dirección, aumentando así su intensidad y su influencia. Un vidrio ahumado puede concentrar los rayos del sol en un solo punto de una hoja de papel hasta que ésta se enciende. Y aquí también un buen símil de qué tiene que hacer el estudiante en estos ejercicios.
Si no le es fácil alcanzar este punto de perfección es porque su corazón está en otra parte. Por lo tanto, hasta que no comprenda todo su interés, su ejercicio de concentración será un fracaso. Es poco útil adoptar un ejercicio determinado solo por el hecho de que otra persona ha tenido éxito. Por lo tanto, el estudiante deberá elegir aquellos ejercicios que le interesan y que despierten su imaginación. 429. Metafísicamente, el yoga es en realidad la retracción de la conciencia del no ser al ser. El apartar todos los pensamientos perturbadores y las ideas que oscurecen la auténtica autoconciencia. Esto no se logra manteniendo firme un solo hilo del pensamiento a través de un supremo esfuerzo de concentración en una idea, que al principio puede ser cualesquiera, pero que al final tiene que ser una idea mentalista, pues la meditación metafísica o yogi debe tender siempre a concentrarse en una aspiración cada vez mayor, hacia algo más real que el mero pensar, hacia un acto final de sagrada comunicación con nuestro mejor yo. El estudiante deberá cerrar sus sentidos al mundo exterior y su atención a los pensamientos y fantasías dispersas. Aunque esto resulte difícil, puede lograrse con el esfuerzo paciente. Esta etapa es un proceso por el cual se contrarresta el efecto de los 5 sentidos, una operación que determina eventualmente la pérdida de contacto con el mundo exterior, un vagar más allá de ese mundo en una región interior de rapto, recordatorio, donde no hay sensaciones físicas, si bien el pensamiento está aún activo. Durante todo el día se produce un asedio continuo de percepciones sensoriales. Solo en el dormir profundo o en la experiencia mentalista el hombre se ve libre de esa guerra de nervios interminables. 430. Así pues, todo el poder de una atención concentrada en un solo punto debe orientarse profundamente hacia adentro del ser propio. Solo si el estudiante persiste en esto, solo si resiste el arrastre del contorno exterior y domina el movimiento sensorial de los pensamientos dispersos, conseguirá entonces penetrar en el núcleo de la conciencia y existencia superior de su verdadero yo y alcanzará por fin el glorioso clímax de todos estos esfuerzos. En ese memorable día, la tensión que inevitablemente caracteriza su actitud posesiva frente a la vida se reducirá súbitamente. La tensión que acompaña su existencia, cargada de deseos, se relajará al mismo tiempo y descenderá sobre él una gran paz. 431. Una buena concentración insume alrededor de 2 minutos y medio y debe mantener a la mente ininterrumpidamente sujeta a un solo objeto, punto o pensamiento. El tiempo establecido no incluye el usual periodo preliminar requerido por los novicios para acomodar el cuerpo, a quitar las emociones, desprenderse de los pensamientos extraños y lograr el estado adecuado. Periodo que bien puede asumir la tercera o cuarta parte del tiempo de la concentración. Una buena meditación o contemplación insume cerca de 26 minutos. Este periodo es el máximo, pues nada más puede obtenerse de un tiempo mayor. Es innecesario, y por cierto muy difícil, extender la meditación o contemplación más allá del tiempo establecido. Además, en la técnica mentalista se considera que no es aconsejable hacer un hábito de semejantes prolongaciones, porque pueden provocar la apatía social y un estado psicológico negativo. Sin embargo, no es posible asignar una medida determinada de tiempo para una buena meditación o contemplación metafísica o yogi, porque ésta puede extenderse desde unos pocos minutos hasta, en casos muy excepcionales, unas cuantas horas. Un término medio adecuado sería el de media hora. Una vez que la facultad de la atención ha sido entrenada de esta manera, puede concentrarse a voluntad sobre cualquier cosa, objeto o idea. 432. El arte, su apreciación o creación. La naturaleza, su amor o compañía. Ambos constituyen modos de acercamiento al estado mentalista. El artista procura presentar a los otros sus imágenes mentales, ya sea en forma de sonido melodioso, ya sea en forma de piedra tallada,
como pintura coloreada o a la manera de palabras poéticas. En consecuencia, el imaginar es la primera parte de su obra. Mientras está comprometido en dicha actividad, estas imágenes asumen completa y vívida realidad para él. Por lo tanto, todo artista que merezca el nombre de tal es un mentalista, ya sea que conozca o no la metafísica del mentalismo. El genio artístico o inventivo generalmente desarrolla un temperamento introvertido, distraído y ausente, cuando sus ideas germinan o cuando se pone en actividad su capacidad creadora. Este estado de ánimo es, por cierto, la característica principal del carácter del artista, pero lo que el genio desarrolla inconscientemente y esporádicamente, el mentalista lo desarrolla consciente y regularmente. Y mientras el genio convierte en último objeto de su contemplación en la producción de una obra exterior, el mentalista considera como objeto último de su propia práctica el completo abandono de toda experiencia exterior y la creación de una experiencia interior. Si bien la creación artística o la percepción estética son formas de meditación y contemplación, no son formas supremas. Sin embargo, están lo suficientemente cerca de un tipo de experiencia como para capacitar al artista inspirado o al amante de la naturaleza a gozar, tanto como el mentalista, de la bendición de la contemplación. Esto puede lograrlo el artista solo si en el momento supremo del rapto estético y de la intensidad concentrada de la atención abandona el tema o materia que produjo su rapto para descansar suspendido, por así decirlo, en el sentimiento puro. Deben abandonarse los pensamientos de la cosa física, observando únicamente la idea superfísica. Si logra hacer esto, el trastorno emocional se convertirá en una inmensa y exquisita serenidad. Pues al abandonar el objeto externo que despertó su rapto interior, por el rapto mismo, abandonará en lenguaje teológico la materia por el espíritu. Así, una completa experiencia mentalista reemplazará a la experiencia mixta, mitad mental y mitad física. Así también el arte se convertirá en un medio de evocación de aquello que está por encima del arte. Y cada creación artística se transformará en un símbolo de algo superior a la cosa creada. 433. Demasiado tiempo el mundo moderno occidental ha sido víctima de un enfoque desequilibrado en el que solo ha desarrollado acción. Demasiado tiempo se ha entregado únicamente a lo que concierne a la vida exterior y solo por casualidad, en el caso de tener unos minutos para perder, a veces ese mundo occidental ha dedicado unos pocos pensamientos a los eternos temas, pero siempre como un mero paréntesis. Esta sociedad masiva y con los nervios a flor de piel, que ha perdido su sentido de la proporción y que cree que es suficiente para el hombre oír solo el ruido de máquinas y el clamoreo de ciudades atestadas, y que vuelve la espalda con impaciencia cuando oye la serena voz de su yo interior, es un miserable caso patológico. 434. Lo que el metafísico, el creyente y el practicante de yoga serio tratan de conseguir como fin es precisamente lo que el mentalista procura lograr como medio. Por tanto, en este punto deben separarse. El mentalista aprecia plenamente el significado de lo que el metafísico, el creyente y el yogi logran, pero sabe que solo han alcanzado una zona de existencia marginal, sobre la cual soplan extraños vientos del infinito, pero no es lo mismo que el infinito mismo. El mentalista ve que a partir de donde el metafísico, el creyente y el yogi no nada ven, se abre un sendero superior, y además percibe que la meditación metafísica o yogi es solo una de las etapas que se debe transitar. El mentalismo no es tan tonto como para despreciar ninguno de los resultados valiosos de las etapas serias de la metafísica, de las religiones y del yoga. Por el contrario, las incluye y asimila relacionando estos resultados con sus propios procesos superiores. Solo le pide al aspirante que persista en su trabajo hasta alcanzar la otra ladera de la montaña en la que aparece la iluminación total, sin detenerse a mitad de camino, donde solo hay vislumbres.